se veía a una persona regordeta pensando cómo había llegado a esa situación. De repente una sirvienta se presentó diciendo que su nombre era Elsa y que a partir de ese día había sido asignada para servir al príncipe Luig. Él pensó que de todas las cosas posibles, había reencarnado como el protagonista de una parodia depravada. Recordó que se trataba de un RPG de simulación que solía jugar obsesivamente en su vida anterior, un juego en el que esclavizaba a innumerables mujeres, incluidas sacerdotisas, caballeras e incluso elfas. En esa sombría historia, titulada Rebelión del Orco Feo, el monstruoso príncipe heredero Luig Baldberg lideraba una brutal conquista. El juego era famoso por sus finales trágicos, incluso si se destruían todos los países, el protagonista era ejecutado en el final verdadero. También existían finales de derrota, rebelión, suicidio, era un juego de pura desesperación y nada más, con una tasa de supervivencia del 0%. Recordó que esa chica también era una de las heroínas principales, la trágica hija de un vizconde llamada Elsa Hildebrand, quien había sido convertida en esclava de Luig. Cuando él hizo un sonido, la sirvienta le preguntó qué sucedía, a lo que él pensó que esa era su primera reunión. La chica confirmó que era correcto. Entonces él preguntó qué año, mes y día era, y ella respondió que era 17 de marzo del año 270 del calendario imperial. El protagonista pensó que eso era 5 años antes de que comenzara la historia del juego. Originalmente, esa chica ya debía haber sido convertida en esclava durante el tutorial. Pensó que con 5 años por delante, tal vez podría alterar la historia. Debía evitar a toda costa el final trágico. La chica lo observaba y le preguntó qué debía hacer. Él respondió que por ahora, no necesitaba nada en particular de ella, y le agradeció por su trabajo. Ella quedó completamente sorprendida, sin entender lo que pasaba, ya que era antinatural que un príncipe heredero se inclinara educadamente ante una sirvienta. Él pensó que nunca había hablado con una chica tan linda en su vida anterior, lo cual lo ponía nervioso. Ella le aseguró que estaba allí para servir al príncipe Luig y le pidió que le diera cualquier orden que deseara. Él, entonces, dijo que agradecería si lo dejaba solo por un rato. Ella se asustó un poco y le preguntó si había hecho algo mal, a lo que él respondió que en absoluto, que más bien estaba agradecido de que ella estuviera dispuesta a amar a alguien tan feo como él, y le pidió que se lo tomara con calma. Elsa, aún dudosa, se despidió con educación. Él recordó a una chica que una vez le dijo a su padre, señalándolo, que se negaba absolutamente a casarse con un monstruo horrendo como un orco como él, que lo odiaba profundamente. Cuando Luig tenía 13 años, su prometida designada, Sofía María de Elga, princesa del reino vecino, pronunció esas crueles palabras en su rostro. Esas palabras hirieron profundamente el corazón del que alguna vez fue un niño inocente y tímido. Además, la princesa difundió rumores afirmando que Luig había heredado la naturaleza violenta y despreciable de su padre, que deseaba a las mujeres sin distinción. Como resultado, incluso otros nobles comenzaron a decir que no podían permitir que una princesa hermosa se casara con un monstruo orco como él. Esos rumores llegaron a oídos de Luig, quien terminó encerrándose en su habitación. En un intento por consolarlo, el emperador le dio un juguete, algo que pudiera romper cuanto quisiera. En su vida anterior, quien ahora ocupaba su cuerpo empatizaba con las circunstancias de Luig. Había sido un marginado durante toda la primaria, secundaria y preparatoria, un estudiante universitario que nunca interactuó con otras personas. Al menos, aún así, su inquietud y su impulso de destruir otros países probablemente no cambiarían. Recordó que no era Luig quien deseaba la invasión, sino el emperador, y que eliminar al emperador podría ser la clave para reescribir el guión. Sin embargo, al pensarlo bien, se dio cuenta de que eso era imposible. Si el emperador, el mayor aliado y protector de Luig, desapareciera, los nobles descontentos lo matarían de inmediato, ya que era su padre y él, el príncipe heredero. Miró a su alrededor y se preguntó qué se suponía que debía hacer. Se miró al espejo y pensó que tal vez, si adelgazaba, podría al menos parecer algo presentable. Después de todo, era hijo de un emperador robusto y apuesto. Sus ojos brillaron al pensar que ya estaba decidido, iba a adelgazar, evitar que las heroínas principales del juego, o mejor dicho, de este mundo lo odiaran y mantenerse alejado de todos los finales trágicos. Había tomado una decisión firme. En ese momento, se abrió la puerta y entró el emperador Otto von Baldberg, quien le preguntó a Luig si no le había gustado la chica que acababa de enviarle como sirvienta. Según la descripción de personajes del juego, este hombre, el emperador, era un tirano,
pero también un padre necio que vivía completamente entregado a su único hijo. El protagonista respondió que en absoluto, que alguien tan hermosa como Elsa era demasiado buena para él. La familia de Elsa era una casa noble caída, un título de vizconde solo en nombre, y para restaurar su estatus habían aceptado la orden del emperador de que ella sirviera como esclava para el protagonista. Pero si ella pensaba que él la despreciaba, eso arruinaría su determinación y entrega. El padre del protagonista simplemente le advirtió que no se lo tomara en serio, que había mejores candidatas para él, y luego le dio una palmada en la cabeza diciendo que parecía haber recuperado algo de luz en su expresión, lo cual le alegraba. Luego adoptó una postura solemne y le prometió que el reino de Belga y las naciones vecinas que lo habían agraviado sentirían su ira de hierro, que cuando llegara el momento, Luik tendría su oportunidad de vengarse. El protagonista se quedó sin palabras mientras veía a su padre marcharse con sus dos amantes en los brazos. Pensó que el emperador era excesivamente indulgente con su hijo, pero que en realidad no se trataba de su hijo auténtico, sino de él, quien ahora ocupaba su cuerpo. De pronto sintió un dolor punzante en la cabeza, como si se le partiera en dos, y gritó pidiendo ayuda. Elsa, su sirvienta, apareció preguntando si se encontraba bien. Él yacía exhausto en la cama, y ella, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Dios que hubiera recuperado la conciencia. Al verla, se sonrojó y se dio cuenta de lo hermosa que era. Ella le preguntó por qué estaba tan preocupado por ella, si naturalmente era su amo. Él respondió que lo entendía. En el juego, ella era como una perrita leal que siempre lo llamaba amo. Dijo que ya estaba bien, así que le agradeció. Elsa, algo sonrojada, le dijo que él era una persona completamente distinta de lo que decían los rumores. Él le preguntó si hablaba en serio, y ella respondió que sí, aún ruborizada. Luego él le dijo que no tenía que quedarse más tiempo, que si su presencia le impedía descansar, podía retirarse. Ella respondió que así lo haría y se marchó. Después de que ella se fue, el protagonista intentó hacer unas sentadillas, pero falló estrepitosamente como una persona obesa. Pensó que era realmente difícil, lo cual, por supuesto, era cierto. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, dijo que de ahora en adelante quería que sus comidas fueran más basadas en vegetales y en porciones más pequeñas. La sirvienta, al escucharlo, se preocupó mucho y le preguntó si se sentía mal. Él respondió que no, que simplemente quería perder algo de peso. Elsa quedó completamente atónita. El príncipe Louis quería adelgazar. El protagonista pensó para sí mismo que después del desayuno, había algo que deseaba pedirle, y se lo dijo. Ella, con una expresión confundida, dijo que lo entendía y que se prepararía para ello, pidiéndole algo de tiempo. El protagonista, al verla, comprendió perfectamente que estaba malinterpretando todo. Rápidamente aclaró que quería era que ella lo ayudara a entrenar para perder peso, que necesitaba orientación. Ella se sonrojó, totalmente descolocada, diciendo que entendía, que era eso entonces. El protagonista pensó que siendo alguien que había estado solo toda su vida, pedirle algo romántico a una chica tan hermosa como Elsa era una barrera demasiado alta. Ella le preguntó por qué le pedía eso a ella, que si se trataba de entrenamiento no sería mejor alguien como el comandante nocturno o alguien más capacitado. Él respondió que en realidad Elsa era bastante hábil. Su familia, la casa Hildebrand, era un clan en las sombras conocido por el asesinato y las operaciones encubiertas. Entre las heroínas, ella destacaba por su velocidad y su capacidad para realizar múltiples ataques rápidos, desempeñando a la perfección el papel de exploradora. Entonces, él se arrodilló ante ella, inclinando la cabeza, y le pidió seriamente que lo ayudara, que hablaba en serio sobre cambiar. Le explicó que había sido insultado por la princesa vecina, rechazado por numerosas naciones, que siendo el príncipe heredero ni siquiera había alguien dispuesto a comprometerse con él. Por eso quería demostrar que estaban equivocados, especialmente la princesa Sofía. Por supuesto, no esperaba transformarse drásticamente, pero al menos quería ser menos repulsivo. La chica se quedó un poco sin palabras, pero luego respondió con determinación que muy bien, ella, Elsa Hildebrand, cumpliría con sus expectativas sin importar lo que costara. Así comenzó el entrenamiento. Él estaba muy emocionado y le pidió que no se contuviera, que lo entrenara con toda la dureza que quisiera, que él lo soportaría todo. Llamándola por su nombre, ella le preguntó con seriedad si realmente estaba seguro de eso, a lo que él respondió que por supuesto, contaba con ella. Inclinó la cabeza y le rogó que no se contuviera. Ella respondió que lo entendía, que entonces lo entrenaría sin reservas. Él le agradeció, pero ella lo detuvo, diciendo que ya no era Elsa, a partir de ese momento debía dirigirse a ella como instructora. Él respondió entendido, instructora. Con una expresión muy severa,
ella le indicó que solo tenía permitido responder con sí señora. Él asintió obedientemente y ella dijo que comenzara el entrenamiento. Cuando él preguntó si ese lugar sería su primera zona de entrenamiento, ella señaló hacia el balcón. Al mirar hacia allí, él se mostró bastante confundido. Ella le pidió perdón por lo que iba a decir, pero el exceso de grasa del príncipe Luik se había acumulado durante muchos años, y con solo ejercicio y dieta no sería posible eliminarla en este punto. Había que cortarla o comprimirla para remodelar su cuerpo físicamente. El entrenamiento que estaba a punto de comenzar era una técnica especial de modificación corporal transmitida dentro de la familia Hildebrand. Él preguntó si eso era cierto, y ella le aseguró que sí, que debía dejar todo en sus manos. Él respondió que contaba con ella, que si se trataba de adelgazar y renacer, haría lo que fuera. Su rostro adoptó una expresión sombría cuando ella le dijo que lo primero sería saltar desde allí. Dudó un poco, pero ella lo empujó sin permitir preguntas. Al caer, se dio cuenta de que no había sufrido heridas. Pensó que tal vez su grasa había funcionado como armadura y lo había protegido. Ella, inclinándose hacia él, le dijo que parecía no haber problemas después de todo. Él pensó con sorpresa cuando había llegado hasta ahí. Ella, con una sonrisa, le ordenó que subiera de nuevo al balcón y repitiera el proceso. Su rostro mostraba preocupación mientras decía que eso era imposible, pero su entrenadora le recordó que sus respuestas se limitaban a sí o sí señora. Con lágrimas en los ojos, respondió obedientemente sí señora. Así subió, cayó, una y otra vez. Mientras ella se sentaba sobre él, quizás masajeándole la espalda, le preguntó cómo se sentía. Él respondió que se sentía bastante bien. Añadió que ella también debía estar cansada, que no era necesario que le diera un masaje, pero ella replicó que eso era inaceptable, que el cuidado corporal adecuado era esencial. Aún así, su cuerpo estaba tan cerca que lo ponía nervioso. Ella bajó el tono formal y le dijo que ya que no estaban entrenando, podía llamarla por su nombre, Elsa. Él aceptó, diciendo que entonces, Elsa. Ella respondió que sí, que siguieran esforzándose también al día siguiente, a lo que él contestó que por supuesto, lo esperaba con ansias. Pasaron 6 meses. Elsa le informó que había adelgazado considerablemente. Era cierto, aunque su peso no había disminuido. Ella le explicó que no se podía evitar, que el entrenamiento había comprimido su grasa en una forma más densa. Para comprimirla aún más, a partir de ese día entrenarían desde el balcón del 3er piso. Él estaba muy asustado. Mientras trepaba, dijo entre dientes oink, y preguntó a su instructora si algún día sería capaz de caminar por las paredes como ella. Ella, que caminaba por las paredes con naturalidad, le dijo que lamentablemente carecía de la aptitud para eso. El protagonista se preguntó por qué acababa de decir oink. Ella le aseguró que no debía preocuparse, que su potencial era incluso mayor, y que en 3 meses pasarían a la siguiente etapa del entrenamiento. Mientras ella lo empujaba y caía de nuevo, él pensaba con horror que aún había más. Por cierto, oink era el sonido que hacían los cerdos. En otra escena, Elsa dijo que ese día lo entrenarían para esquivar un calibrador. Unos meses más tarde, ya en invierno, le ordenó derrotar a un calibrador como el monstruo Caliperri, un enemigo menor de una misión secundaria del inicio del juego. Si se le derrotaba, la heroína sufría un destino humillante. Elsa le había dicho que no importaba si lo atrapaban, que lo único en juego era su dignidad, y mientras lo empujaba al agua añadió que si corría en línea recta lo atraparían en un instante, que debía aprender a esquivar con eficacia. El rostro del protagonista mostraba una angustia total, se preguntaba cómo se suponía que debía hacer eso. Tan pronto como el monstruo acuático lo vio, lo identificó como su próxima presa y lo atacó sin piedad. Elsa lo animaba desde fuera, gritando, «Así se hace, joven amo, sigue practicando hasta que puedas evitarlos perfectamente». Él respondió que lo intentaría. Cuando el monstruo se acercó aún más, empezó a lamerlo, y el protagonista, al darse cuenta de su destino, comenzó a llorar. Aún así parecía que ya había sido suficiente por hoy, y Elsa tendiéndole una mano para sacarlo de la piscina, le dijo que había hecho un buen trabajo. Sin embargo, en ese momento se le cayeron los pantalones al protagonista, aún cubriéndose el rostro con las manos, no pudo evitar mirar entre los dedos, completamente sonrojada, mientras él quedaba absolutamente traumatizado. Pasaron algunos meses más, y ahora el protagonista estaba visiblemente más delgado. Elsa, al observarlo, comentó que todavía no creía que ese estilo de combate fuera adecuado para él. El protagonista le preguntó a qué se refería, y ella le respondió que según lo que había visto, una espada y un escudo se le adaptarían mejor. Él respondió que lo sentía, pero que no podía ceder en eso, que había muchos tipos de armas, espadas, escudos, arcos, martillos, pero que él siempre había abierto su camino con su estilo de combate dual, porque las 2 espadas eran el arma más genial de todas.
Quería convertirse en el más fuerte usando ese estilo. Elsa comentó que sentía que su objetivo había cambiado, pero aceptó el reto. Dijo que entonces lo entrenaría para que fuera competente con ese estilo, pero que debía prepararse para un entrenamiento 3 veces más intenso que todo lo que había soportado hasta ese momento. El protagonista se estremeció por completo. Ahora estaba siendo lanzado desde el 5º piso, mientras ese monstruo pervertido lo acechaba día tras día. No solo eso, también estaba aprendiendo técnicas de esgrima. Finalmente, lo logró. Estaba completamente en forma. Elsa, aplaudiéndolo, le dijo que era impresionante, que aunque solo había pasado un año, se sentía como una eternidad. Entonces, Elsa le anunció que con eso, su rol como instructora se había cumplido. Él replicó que solo había adelgazado, que la cruel técnica de espada que ella le enseñó aún estaba lejos de ser perfecta. Al principio, había pensado en alejarse de la ruta de Elsa para no involucrarse, pero ahora no podía imaginar la vida sin ella. Le pidió por favor que siguiera guiándolo. Ella le preguntó si estaba seguro de eso, y él respondió con total convicción. Pensó que durante el último año Elsa se había vuelto alguien increíblemente importante para él, y que después de pasar tanto tiempo como maestro y aprendiz, quería que ella se abriera un poco más con él. Recordó que su nombre en su vida pasada era R.U. Nikadu, así que le pidió a Elsa que lo llamara simplemente R.U. Ella, muy formal, respondió que lo entendía, pero que seguiría dirigiéndose a él como Príncipe Luig. Él sonrió diciendo que contaba con ella, y ella prometió que como siempre, haría su máximo esfuerzo para servirle. Unos días después, en un banquete, todos mantenían cierta distancia del protagonista, observándolo fijamente. Él pensaba que siempre había sido rechazado, y que su cambio físico probablemente llamaba aún más la atención, por lo que debía retirarse a un lugar menos visible. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo sonrojarse. Era Elsa, quien llevaba un vestido provocativo y le preguntó si realmente pensaba quedarse en una esquina cuando la fiesta era en su honor. Él respondió que por supuesto, y le pidió que dejara de intimidar tanto con su sola presencia. En ese momento llegó el emperador, el padre del protagonista, quien le dijo que realmente había cambiado. El protagonista le agradeció por sus amables palabras. El emperador comentó que el lugar se sentiría vacío sin él, pero que la academia aceptaba realeza y nobles de otros países, así que debía hacer que el nombre del príncipe heredero Luig von Waldberg se hiciera respetar, que todos se inclinaran ante su voluntad. Luego ordenó a Elsa que apoyara adecuadamente a su hijo. Ella respondió que lo entendía. Al retirarse, el emperador le deseó lo mejor. El protagonista se disculpó con Elsa, y ella respondió que servirle de esa manera era completamente natural. Dijo que dedicarse a él era lo esperado. Él pensó que no le había pedido que dijera eso, pero que sonaba muy bien. Le dijo que continuaran trabajando juntos en la academia. Ella, muy feliz, respondió que sí, que como su compañera de clase y su sirvienta, le serviría bien. Él por su parte, reflexionaba que ella era 2 años mayor, y que quizá como doncella podría desempeñarse bien, pero como compañera de clase era algo forzado. Recordaba que en el día de la ceremonia de entrada, todo aquello le parecía impensable. Un año atrás, realmente parecía un orco, y no era de extrañar que Sofía hubiera rechazado la idea de casarse con un monstruo tan horrendo. Había escuchado que la Academia Imperial aceptaba nobles y miembros de la realeza de otras naciones, pero no creía posible que Sofía asistiera allí, después de haber arruinado relaciones diplomáticas. Pensaba que ni siquiera ella sería tan descarada como para presentarse. Entonces, alguien llamó al príncipe Luig, avisándole que todo estaba listo. Aquella hermosa joven no era otra que Elsa, y él se sonrojó al ver su porte elegante. Ella lo llamó por su título y él, en un tono sombrío, murmuró un oink, que intentó disimular de inmediato. Elsa, con una sonrisa, comentó en tono juguetón que por un momento pensó que había quedado cautivado por ella. Luig respondió con sinceridad que por supuesto, se veía deslumbrante. Elsa, sonrojada, le agradeció y dijo que con eso era suficiente. Mientras se dirigían en el carruaje a la ceremonia, Elsa le preguntó cómo iba su discurso como representante de los nuevos estudiantes. Luig respondió con seguridad que estaba perfecto, aunque en realidad pensaba que el contenido era impecable, pero presentarse ante todos lo ponía muy nervioso. Elsa le aseguró que no había nadie más adecuado para ese papel que él, lo que le dio ánimos. Decidido a evitar un mal final, Luig se mentalizó para dar lo mejor de sí, y con determinación, expresó que se esforzaría. Elsa lo animó, diciendo que ese era el espíritu que se esperaba de él. Al llegar a la academia, cuando él la ayudó a bajar del carruaje, ella comentó que ese gesto podía dar un mal ejemplo a los demás. Luig, sin embargo, respondió que estaba acostumbrado a ser objeto de burlas por ser el orco atroz.
Los estudiantes los observaban con atención, posiblemente preguntándose qué pretendía él. Incluso Elsa se sonrojaba visiblemente. Tomándola de la mano, Luig le propuso avanzar rápidamente hacia la ceremonia. En el camino, chocó con alguien. Al mirar, preguntó si la persona estaba bien, y descubrió con asombro que se trataba de la princesa Sofía. Se alarmó de inmediato, pensando que no había forma de que ella hubiese sido aceptada en la academia por motivos diplomáticos. Aún así, le preguntó si estaba herida. Sofía respondió que no, que se encontraba bien. Luig consideró que si el emperador se enteraba de su presencia, esto podría tener repercusiones políticas. Cuando Sofía le pidió la mano para incorporarse, él, aunque vacilante, la ayudó. Ella le agradeció con una sonrisa y él respondió que no era nada. Al observarla, notó que su reacción era totalmente distinta a la de 2 años atrás, casi como si fuera otra persona. Sin poder soportarlo más, y con Elsa a su lado, se excusó rápidamente diciendo que tenían prisa y se marcharon. Elsa, aún molesta, le preguntó quién era esa mujer. Luig intentó calmarla, diciendo que no había nada de qué preocuparse. Pensó que al no haber sido reconocido por Sofía como el antiguo Luig, eso debía significar que realmente había cambiado para mejor. Recordaba aquellas palabras crueles: me niego absolutamente a casarme con un monstruo horrendo como un orco. Aunque no le fueron dichas directamente, el dolor y la humillación de Luig aún resonaban dentro de él. Elsa, al ver esto, lo abrazó con fuerza, acariciándole la cabeza mientras le pedía que no contuviera sus emociones y lo dejara salir todo con ella. Entonces, Luig rompió en llanto, las lágrimas fluían como un río incontenible. Mientras sollozaba, decía que no era necesario que llorara por alguien como él. Aunque él se negaba a estar llorando, también tenía los ojos húmedos. Al notar que Luig apenas podía respirar por la fuerza del abrazo, se disculpó rápidamente. En ese momento, el emperador concluyó su discurso de bienvenida a los estudiantes, alentándolos a dar lo mejor de sí. A continuación, subió al podio Eleanor Schwarzenberg, hija de la casa ducal más poderosa del imperio, quien ofreció unas palabras de felicitación a los nuevos alumnos. Luig la reconoció de inmediato como otra de las heroínas del juego, y recordó que si no manejaba bien su ruta, la historia desembocaría en una rebelión. En la narrativa original, la única forma de resolver su arco era convirtiéndola en esclava, lo cual le generaba gran incomodidad moral. Eleanor, con elegancia, expresó que esperaba aprender junto a todos, y anunció que el representante de los nuevos estudiantes daría su discurso. Ese era Luig. Justo antes de que subiera al escenario, Elsa lo empujó suavemente mientras le deseaba buena suerte, y él avanzó hacia el centro del escenario. Todos los presentes clavaron sus ojos en él. Ya en el podio, Luig sentía una ligera dificultad para respirar, el sudor perlaba su frente, pero aún así comenzó su discurso. Se presentó como Luig, el llamado orco horrendo, y expresó que probablemente la mayoría lo despreciaba, algo que entendía. Explicó que aparte de Sofía, los nobles de los reinos vecinos que rechazaron comprometerse con él solo conocían los rumores difundidos por ella, sin haberlo visto jamás en persona. Añadió que tampoco lo conocían dentro del imperio, ya que pocos habían mantenido una conversación real con él. Declaró que durante los años que compartirían en la academia, esperaba que todos pudieran conocer quién era realmente. Si al cabo de esos 3 años seguían creyendo que era ese monstruoso orco, podrían juzgarlo como quisieran, porque en realidad no le importaba. Una vez terminado el discurso, Luig pensó que aunque había estado nervioso, logró completarlo. Sabía que las circunstancias no cambiarían solas, por lo que debía ser él quien las transformara si quería evitar un final trágico. Elsa lo recibió con entusiasmo y elogió su discurso, asegurando que había sido excelente. Luig rió ligeramente y comentó que no había parecido provocar mucha reacción. Elsa respondió que seguramente todos los presentes tenían los oídos podridos. Luig reflexionó que el sarcasmo de Elsa parecía estar más afilado de lo habitual y reafirmó que debía comenzar por mostrarles a todos quién era realmente. Ella señaló que los estudiantes se dirigían al aula y lo apuró para que no se retrasaran. Justo en ese momento, la puerta se abrió y alguien expresó que su actitud había sido un poco excesiva. Otra persona rió al fondo. Luig miró hacia la entrada y al reconocer a una figura, quedó paralizado. Otra de las heroínas principales del juego había aparecido. Se trataba de Natalia Silvestri, la santa de la Iglesia Sagrada de Manurba, proveniente del reino santo latino. En la narrativa del juego, ella destruía el reino de Belga, frontera con el imperio Walterberg, culpando al imperio y convirtiéndolo en el enemigo del mundo. Era la responsable de avivar el odio y fundar la Alianza Antiberg, una de las figuras más astutas y traicioneras de rebelión del Orco Feo.
Natalia se disculpó por la demora y se presentó como la santa de Manurva. Junto a ella estaban sus caballeros sagrados, Batista y Marco. Luig respondió agradeciendo la presentación cortés, mientras Natalia, con un leve rubor en el rostro, expresó que jamás habría imaginado que el príncipe heredero Luig fuera tan soñador. A pesar del tono sarcástico, añadió que no se parecía en nada al monstruo que describían los rumores. Luego se acercó más de lo apropiado y hasta presionó su cuerpo contra el de Luig, quien se quedó inmóvil, sobresaltado por su proximidad. Ella tenía el cabello plateado, ojos color zafiro, piel pálida y labios ligeramente rosados. Su figura era elegante y proporcionada, indudablemente, era hermosa. Mientras tanto, Elsa y uno de los caballeros sagrados intercambiaron presentaciones apresuradas. Batista interrumpió con firmeza, diciendo que no había tiempo para formalidades y que debían marcharse. Elsa miró a Luig con cierto recelo y le preguntó si acaso había caído rendido ante la santa. Luig, incómodo, pensaba que tenía suficientes razones para mantener distancia con Natalia. Era tan coqueta que bien podría cambiar el título de santa por el de súcubo. Para alguien como él, que nunca había tenido suerte con las mujeres, solo podía responder afirmativamente ante la pureza y negativamente ante las seductoras. Miró a Elsa con sinceridad y le aseguró que no había forma de que se interesara por Natalia, que no debía preocuparse, porque ella era la única persona a quien había abierto su corazón. Elsa se sonrojó intensamente ante esas palabras, y con timidez, preguntó si realmente lo decía en serio. Ya dentro del aula, la profesora se presentó como Matilda Newman. Su apariencia era idéntica a la de un personaje genérico de soldado en el juego, lo que no dejaba de sorprender a Luig. Lo más importante, sin embargo, era que en la clase había otras dos heroínas además de Elsa. Al menos, Sofía no se encontraba allí, lo cual era un alivio. Mientras observaba, la sacerdotisa presente lo saludó con la mano, gesto que lo desconcertó. Justo en ese momento, alguien lo golpeó levemente por la espalda, susurrándole si debía encargarse de ella, aunque añadió que no debían recurrir a la violencia tan rápido. Era Elsa. La otra heroína en el aula era Oilia, del Reino Unido de Brine, una figura que aparecía en la segunda mitad del juego. Era la cuarta princesa de su nación, conocida como la princesa nocturna frenética. Fiel a su título, tenía el poder ofensivo más alto entre todas las heroínas. Su daño solo era superado por el del jefe final del juego, lo que la convertía en un personaje esencial en cualquier estrategia. Pero esta ya no era solo una partida de videojuego, y en ese momento, el príncipe Luig ni siquiera podía pensar en seguir su ruta. Después de todo, las condiciones para desbloquearla eran bastante complicadas. La profesora Matilda Newman dio por terminada la clase diciendo que a partir del día siguiente comenzarían las actividades regulares en los dormitorios y que por hoy debían descansar allí. Luego Luig se dirigió a su doncella y compañera diciendo que lamentaba hacerla actuar como su asistente cuando también estaba inscrita como estudiante. Elsa, sonriendo con dulzura, le respondió que servir al príncipe Luig era un privilegio que jamás recomendaría a nadie más. Él la miró con seriedad y le prometió que se aseguraría de hacerla feliz sin importar qué sucediera. Pensaba que si lograba evitar el final trágico y convertirse en el próximo emperador, restauraría por completo el honor y la posición de la familia Hildebrand. Elsa, completamente sonrojada, le agradeció con emoción. Mientras compartían ese momento algo coqueto, ambos recibieron una carta. Alguien anunció que Lady Eleanora había enviado una invitación formal al príncipe Luig para asistir al baile de bienvenida de los estudiantes de primer año. Era una tradición que los miembros de la realeza que asistían a la Academia Imperial participaran en dicho evento. Luig pensó que entonces no había forma de rechazar la invitación. Sabía que Eleanora era una figura que en la narrativa del juego planeaba derrocar al imperio. Por lo tanto, estaba seguro de que el baile tenía motivos ocultos. Aún así, aceptó, convencido de que Eleanora estaría complacida con su asistencia. Más tarde, le confesó a Elsa que nunca había aprendido a bailar. Ella respondió con seguridad que no debía preocuparse, que ella sería su pareja de baile durante toda la velada. Le dijo que solo necesitaba confiar en ella. Luig, dudando un poco, le preguntó si no preferiría bailar con alguien más, pero Elsa frunció el ceño con firmeza y le respondió que era más que feliz de estar a su lado. Él agradeció su apoyo y le pidió que cuidara de él esa noche. Al llegar al evento, tanto Luig como Elsa fueron recibidos con murmullos. Para Luig, la sensación de no encajar era abrumadora. Elsa, sin embargo, lucía más hermosa que cualquier otra persona en la sala. Tenía 3 años más que él y se conducía con una elegancia impecable. Luig murmuró que quizás habría sido mejor no haber asistido. Elsa lo regañó suavemente, recordándole que esa reunión no podría siquiera comenzar sin su presencia, ya que él era la estrella del imperio. Esas palabras lograron alegrarlo,
pero en su interior seguía sintiéndose como el orco horrendo, y las miradas que recibía de los presentes parecían confirmarlo. Entonces, Eleanora apareció y dio la bienvenida a todos los asistentes, anunciando que se trataba de un banquete modesto y que esperaban que lo disfrutaran al máximo. Con ese anuncio, el evento comenzó formalmente. Nadie se atrevía a dar el primer paso en la pista de baile. Elsa señaló que todos estaban esperando a que el príncipe heredero iniciara el baile, ya que nadie se atrevía a hacerlo antes que él. Luig miró a su alrededor y notó la presencia de la profesora Newman y otros miembros del cuerpo docente de la academia. Sabía que con ellos observando, no podía simplemente quedarse al margen. Elsa confirmó que esa era la razón por la cual él debía dar el primer paso. En ese momento, Luig, un poco desconcertado, murmuró que si el cielo estaba lleno de estrellas, Elsa le dijo que lo estaba haciendo maravillosamente. Mientras trataba de concentrarse para no pisarle los pies, Elsa lo reprendió amablemente, recordándole que durante el baile era de buena etiqueta mirar a la pareja a los ojos. Luig, avergonzado, explicó que si desviaba la mirada podría pisarla por error, pero ella lo tranquilizó y le pidió que simplemente la mirara. Él obedeció, aunque se sentía abrumado por la ternura de su mirada. Pensaba que esa era la clase de expresión que debía guardarse para alguien verdaderamente amado. Una punzada de culpa le retorció el estómago. Mientras seguían bailando en silencio y disfrutando del momento, Luig comentó que quizá ya habían bailado lo suficiente y que habría muchas más oportunidades en el futuro. Elsa respondió que tenía razón. Luig añadió, con cierta tristeza, que allá afuera existían hombres mucho más adecuados para alguien como ella. Afirmó que debía estar nervioso, porque tenía la garganta seca, y sugirió tomar un descanso en un lugar más tranquilo. Ella aceptó con amabilidad. En ese momento, una voz lo llamó por su nombre. Era Sofía, quien le preguntó si no querría bailar con ella. Al verla de frente, tan radiante como siempre, Luig comenzó a temblar. Su cuerpo entero revivía los recuerdos de cuando Sofía lo llamó monstruo horrendo, lo insultó cruelmente y propagó mentiras sobre él entre las naciones vecinas. Ahora que su apariencia había mejorado un poco, ella simplemente se acercaba con una sonrisa y le pedía un baile. Por dentro, deseaba decirle que se apartara de su vista, sin embargo ella continuó presionando, insistiendo en que la siguiente canción estaba por comenzar. Antes de que él pudiera responder, Elsa intervino con firmeza y cortesía, presentándose frente a todos y declarando que esa noche, el único que bailaría con el príncipe Luig sería ella. Sofía, visiblemente molesta, reaccionó con sarcasmo al reconocerla como la asistente del príncipe. Elsa, sin ceder un paso, confirmó su nombre, Elsa Hildebrand. Se mantuvo completamente inmóvil, lo que dejaba en evidencia la intensidad de su enojo. Sofía intentó imponer autoridad, recordándole a Elsa que el príncipe Luig era un miembro de la realeza y que alguien como ella, una simple asistente, no debía atreverse a pretender bailar con él. Las palabras de Sofía se volvieron más hirientes, tachando a Elsa de noble extranjera, hija de una familia en ruinas y poco más que un entretenimiento temporal para el príncipe. Fue entonces cuando Luig respondió con fuerza. Reconoció que 2 años atrás, él había sido el orco horrendo al que Sofía había despreciado y humillado, pero advirtió que no permitiría ningún tipo de falta de respeto hacia Elsa. Afirmó que ella había permanecido a su lado, dándole apoyo y ánimo cuando nadie más lo hizo, y que no permitiría que fuera comparada con alguien que se dedicaba a juzgar por apariencias y difundir rumores malintencionados. En medio del conflicto, la presidenta Eleanora intervino, solicitando que se detuviera todo. Observó que el príncipe había empapado a una mujer con su bebida y que había alzado la voz, lo cual, desde su punto de vista, era impropio. Sofía intentó victimizarse, y Eleanora añadió que la ofensa había provenido de la asistente del príncipe, lo que implicaba que él debía reprenderla. Según ella, era deber de quienes ostentaban poder disciplinar a sus subordinados cuando se comportaban de forma inapropiada. A pesar de todo, Luig reafirmó con convicción lo que había dicho en su discurso de ingreso, que jamás permitiría que alguien importante para él fuera insultado. Sentía que aún deseando proteger a las heroínas que buscaban conocerlo, no había sido capaz de hacerlo, lo que lo hacía dudar de su capacidad para evitar un final trágico. Sin embargo, declaró que si mostrar su verdadero yo había decepcionado a los demás, entonces que así fuera. No deseaba relacionarse con quienes usaban su estatus para menospreciar ni con quienes aceptaban esa conducta sin cuestionarla. No quería saber nada de ninguno de ellos. Tomando la mano de Elsa, se retiró con ella en un carruaje. Ambos comenzaron a disculparse mutuamente por lo sucedido, pero Luig la detuvo, asegurándole que no había hecho nada malo. Fue él quien se culpó por haberla hecho pasar por un momento tan desagradable. Elsa, con lágrimas en los ojos, negó que él tuviera culpa alguna y expresó que por el contrario,
él había puesto en riesgo su propia reputación por alguien como ella. Luis comenzó a reír suavemente al notar que se estaban disculpando sin motivo, y le confesó lo feliz que se había sentido al verla defenderlo ante la princesa Sofía. Elsa, completamente conmovida, le agradeció entre lágrimas, recordándole que él siempre había sido su protector. Agregó que él se había preocupado sinceramente por ella, más de lo que cualquiera podría imaginar. Con el rostro sonrojado, expresó su agradecimiento una vez más. Luis respondió con afecto, asegurando que estaban a mano. Ambos se comprometieron a seguir apoyándose mutuamente. Esa noche, ya recostado en la cama de su dormitorio, Luis reflexionaba sobre su situación. Su plan de mantenerse alejado de las heroínas para evitar los desenlaces trágicos parecía haber fracasado por completo. Lo único que deseaba era cambiar la imagen que los demás tenían de él, demostrar con hechos que no era el protagonista vil y despreciable que todos imaginaban. Esperaba que poco a poco, esa percepción se rompiera. Sin embargo, después del escándalo en el baile, tras arrojarle jugo a una mujer y gritarle frente a todos, dudaba que alguien estuviera dispuesto a escucharlo. Aunque no se arrepentía de lo que hizo, entendía que el camino para cambiar las cosas sería más difícil. Además, Sofía, siendo una de las heroínas, no representaba una ruta viable para él, sus personalidades eran incompatibles. Consideró la posibilidad de guiar la historia hacia uno de los finales ruinosos, pero ni siquiera eso era una solución simple. Cada heroína tenía condiciones específicas para activar su respectivo final trágico: derrota, rebelión, suicidio y otros únicos y complejos. Sabía que tendría que enfrentarlos uno por uno. Se dio una bofetada en la cara, convencido de que debía sobrevivir, pasara lo que pasara. Mientras se preparaba para dormir, escuchó un sonido en la puerta, lo cual lo hizo preguntarse quién podría ser a esas horas. Sin embargo, al abrirla, quedó absolutamente impactado. Para su sorpresa, era Elsa, quien había llegado tarde por una razón que claramente la ponía nerviosa. Le pidió pasar, y una vez dentro, le explicó que venía a agradecerle por lo ocurrido en el baile de esa noche. Aunque Luis intentó restarle importancia, Elsa expresó con sinceridad cuánto significaba para ella lo que él había hecho. Así que Elsa, sintiéndose segura a su lado, le pidió quedarse con él esa noche. Aunque Luis dudó al principio, aceptó. A la mañana siguiente, Elsa lo saludó deseándole los buenos días con una sonrisa, a lo que él respondió con un tímido saludo, totalmente sonrojado. Entonces, él anunció que era hora de levantarse, que debía mantener su rutina habitual. Mientras se dirigía apresuradamente a la puerta, ella lo llamó por su nombre, pero él le dijo que se quedara y descansara, que él debía salir. A pesar de no haber dormido nada, sentía que su orco interior todavía estaba lleno de energía. Pensaba que ya había perdido más peso que una persona promedio y que probablemente ni siquiera necesitaba entrenar más. Sin embargo, el simple pensamiento de recuperar todo ese peso lo aterrorizaba. Si alguna vez volvía a ser como antes, incluso alguien tan amable como Elsa podría alejarse. Mientras avanzaba, notó la presencia de alguien y pensó que solo necesitaba superar ese entrenamiento. No obstante, esa persona lo miró de vuelta, y al observarla bien, se dio cuenta de que era la princesa Oilia. Inmediatamente, se disculpó por interponerse, pero ella le respondió que estaban en el patio, así que no había problema, y con curiosidad, le preguntó cómo sabía su nombre. Él, algo nervioso, explicó que eran compañeros de clase, y además, que ella era la princesa del Reino Unido de Brian, algo que resultaba evidente. Sin embargo, pensó que eso podía sonar como si hubiera estado investigándola demasiado. Afortunadamente, ella lo tomó con calma y le respondió que lo entendía, llamándolo Príncipe Luis. Él suspiró aliviado, pensando que al menos no lo había malinterpretado. A continuación, le preguntó qué hacía tan temprano en el patio, a lo que ella respondió que estaba por comenzar su entrenamiento. Cuando él mencionó que también entrenaría, ella expresó su interés por observarlo un poco, pero él, apurado, dijo que no había nada digno de ver. Luego le preguntó si no estaba en medio de su propio entrenamiento, y ella, mientras recogía sus cosas, dijo que justo iba a tomarse un descanso, así que no se preocupara por ella. El protagonista se rascó la cabeza mientras se preguntaba por qué, de repente ella mostraba tanto interés en él, ya que realmente no deseaba verse involucrado con una princesa nocturna frenética. En ese momento, ella, empapada en sudor, lo animó con entusiasmo a comenzar, lo que lo hizo pensar que, maldita sea, era ridículamente linda. A continuación, el protagonista escaló el muro del patio, y al llegar arriba, cayó de golpe al suelo. Ella observó todo en silencio, sonriendo mientras lo veía caer.
30 minutos después, él seguía repitiendo exactamente lo mismo, y durante todo ese tiempo, ella no había dejado de observarlo. Él se preguntaba si acaso ella no tenía su propio entrenamiento. Entonces, ella le preguntó si realizaba ese tipo de rutina todos los días, y al recibir una respuesta afirmativa, exclamó sorprendida que escalar muros y saltar de tejados era absolutamente una locura. El protagonista recordó que cuando comenzó, Elsa le había dicho exactamente lo mismo y pensó que en ese tipo de situaciones, la única respuesta aceptable era sí señora. Seguidamente, Oilia comentó que eso era muy diferente a lo que había oído en los rumores sobre él, y el protagonista dedujo que incluso ella había escuchado las historias sobre el horrible orco, probablemente gracias a Sofía. No obstante, ella añadió que aún no sabía mucho sobre él, lo cual parecía una invitación a conocerlo más. En ese preciso instante, apareció Elsa desde atrás, vistiendo su uniforme de doncella y pronunciando el nombre del protagonista con una voz suave y serena. Había ocultado completamente su presencia y se había acercado sigilosamente. Al verla, el protagonista se tensó, recordando una condición crítica del juego: si la lealtad de su doncella Elsa llegaba al 200%, y simultáneamente, la de otra heroína alcanzaba el 100%, se activaba automáticamente el final de asesinato. Las guías del juego solo mencionaban el requisito, pero nunca revelaban quién era la culpable. Ahora, sin embargo, todo estaba claro: la asesina era Elsa, quien en ese momento estaba completamente en modo yandere. Lo aterrador era que él no recordaba haber hecho nada que elevara tanto su lealtad, ni siquiera podía identificar un solo momento que lo justificara. Elsa, con sus manos sobre los hombros del protagonista, le preguntó con frialdad por qué estaba con la princesa Oilia. Él se fijó en sus ojos y notó que no tenían brillo alguno. En ese momento, Oilia intervino preguntando quién era ella, y dedujo que debía ser la asistente del príncipe Luig. Elsa se presentó con cortesía, explicando que era la doncella al servicio del príncipe y que la princesa Oilia debía sentirse verdaderamente afortunada. Mientras hablaba, una ligera chispa brillaba en sus ojos y una sonrisa se dibujaba en su rostro, aunque había algo perturbador en su actitud. Añadió que era un honor conocerla, a lo que Oilia respondió, con tono firme, que qué significaba exactamente con eso. Entonces, declaró que siendo evidente la mala reputación que arrastraba el príncipe Luig y considerando cómo se había comportado la noche anterior, si una asistente mostraba falta de respeto hacia la realeza extranjera, la ejecución no sería una exageración. Elsa se quedó sin palabras mientras el protagonista pensaba, horrorizado, si acaso Oilia había estado presente en el baile. Si era así, como miembro de la realeza, no habría aprobado sus acciones. Sin embargo, Oilia continuó hablando y dijo que a pesar de todo, le parecía interesante la forma en que él protegió la dignidad de su asistente, aun sabiendo que eso lo haría menos popular ante los demás. Mientras decía esto, extendió la mano hacia él. El protagonista se sonrojó al escucharla afirmar que su cuerpo se había enfriado y que se retiraría. Con su enorme espada al hombro, se alejó en silencio. Tras su partida, Elsa murmuró, sorprendida, que no esperaba ese tipo de palabras precisamente de Oilia. El protagonista reflexionó que nunca habría imaginado que la primera persona de la Academia Imperial en interesarse por él fuera precisamente ella. Siempre había pensado que Oilia era simplemente una fanática del entrenamiento físico sin demasiadas complejidades, por lo que esta nueva faceta lo tomó por sorpresa. Elsa, recuperando la compostura, le informó con severidad que había llegado la hora del entrenamiento y que por ahora la rutina sería el doble de exigente. Le preguntó si estaba de acuerdo, y aunque el protagonista aceptó con desgano, ella insistió en que su respuesta debía ser sí señora. Internamente, él pensó que primero debía sobrevivir al prólogo, pero si Elsa seguía actuando de ese modo, probablemente moriría antes incluso de alcanzar el final de asesinato. Mientras ambos se preparaban para ir a clase, Elsa se acercó y le pidió que esperara, pues su cabello estaba desordenado. Al acercarse, el protagonista percibió su aroma y pensó que olía muy bien. Luego de arreglarle el cabello, ella le dijo que ya estaba listo y él le agradeció con timidez. Al llegar al aula, llamó a Natalia, refiriéndose a ella como la santa conspiradora. En eso Natalia, sorprendida, preguntó desde cuándo ellos dos eran tan cercanos, y por qué estaba allí si no había sido convocado. El protagonista pensó que el caballero sagrado de Natalia, Batista, lo estaba mirando con hostilidad, y reflexionó que bien podría aprender del otro caballero sagrado, Marco, quien en ese momento estaba demasiado ocupado coqueteando con otras chicas como para preocuparse por él. En ese instante, Oilia se acercó al protagonista y anunció, sin rodeos, que habían entrenado juntos. Él, completamente desconcertado, gritó que, mientras ella le daba una palmada en la espalda,
El protagonista intentó reír y pensó que no, que simplemente habían coincidido en el mismo lugar ese día, nada más. Sin embargo, notó con preocupación que los ojos de Elsa habían perdido nuevamente su luz, y mentalmente rogó que se detuviera, ya que comenzaba a asustarlo. En medio de esa tensión, la Santa Natalia se rió suavemente y comentó que eso sonaba maravilloso, que le encantaría unirse alguna vez, pero que debía dedicar sus mañanas a rezar a la diosa Manurva. El protagonista pensó con escepticismo que sí, claro, sonaba noble, aunque sabía con certeza que ella adoraba algo completamente distinto. Le resultaba difícil imaginar a la Santa Natalia entrenando en combate. Cuando preguntó si era cierto, ella le respondió con calma que la diosa Manurva no era solo la diosa de la prosperidad, sino también de la guerra, y que a pesar de su apariencia, había sido entrenada en combate usando una vara. El protagonista no pudo evitar pensar en lo absurdo que era tener a la princesa nocturna frenética y a la santa manipuladora en el mismo lugar. Se preguntaba por qué no podía haberle tocado una de las otras heroínas, con excepción de Sofía. ¿Por qué justo las dos peores tenían que estar en su clase? Cuando la clase comenzó, el profesor indicó que todos tomaran asiento, y el protagonista pensó que al fin tendría un poco de paz. Sin embargo, apenas volteó la mirada hacia Elsa, notó que ella lo estaba observando fijamente, y en voz alta le anunció que a partir de mañana, el entrenamiento en el patio estaría prohibido. Él se puso de pie de inmediato y respondió con un sí señora, mientras recordaba que su respuesta siempre debía ser sí señora. Pensaba que el final malo ya se estaba acercando incluso antes de que comenzara la historia principal. Mientras realizaba su práctica de cortes, contando internamente los golpes, llegó al número 987, luego al 988, hasta que Elsa le dijo que si realmente quería dominar el combate con doble espada, debía usar esas otras espadas que ella había modificado, eran 5 veces más pesadas que las normales. Aunque ahora estaba acostumbrado y no le costaba balancearlas, al principio ni siquiera podía levantarlas. Gracias al entrenamiento cruel que había tenido, finalmente podía manejar un estilo de espada dual. Después de 1000 cortes, se detuvo a pensar en lo brutal que había sido entrenar con Elsa durante un año completo, aunque al mirar atrás, le parecía hasta nostálgico, a pesar de que no querría volver a pasar por eso nunca más. Decidió entonces cambiar al entrenamiento con su mano derecha. Incluso de noche, la princesa nocturna frenética apareció nuevamente y le dijo que era muy dedicado, que qué hacía a esas horas y por qué no estaba en su dormitorio, específicamente en el patio trasero. El protagonista se preguntó si acaso había ido a buscarlo, y pensó con pánico que si Elsa se enteraba, lo mataría, por lo que le pidió que por favor se fuera. Sin embargo, ella insistió en que al practicar el movimiento del espadazo, debía agarrar firmemente la espada, que aunque prefiriera un estilo a una sola mano, los fundamentos eran los mismos. De repente Oilia rió suavemente y dijo que ya que estaban entrenando juntos de todos modos, ¿por qué no hacían un combate de práctica rápido? El protagonista se inclinó en señal de respeto y respondió que se disculpaba, pero que sinceramente, la diferencia de habilidad entre la princesa Oilia y él era demasiado grande. Ella replicó que al menos imaginaba que un entrenador riguroso como el príncipe Luik podría ofrecerle una buena pelea, pero él insistió en que eso era imposible, que no tenía el nivel necesario y que ella lo estaba sobreestimando. Oilia dijo que lo entendía, aunque lo consideraba una lástima, y que ni siquiera con esa expresión en el rostro aceptaría combatir con él. El protagonista pensó entonces que realmente no se podía confiar en los rumores. Ella, observándolo, afirmó que no solo era obediente, sino que también hablaba con consideración, se comportaba con respeto y mostraba una dedicación sincera en su entrenamiento. Añadió que ese supuesto orco horrible del que había oído hablar no se parecía en nada a la persona que tenía delante. Al verla, el protagonista recordó haber visto esa misma expresión en el pasado, durante la batalla contra las fuerzas del Reino Unido de Brian lideradas por la propia Oilia, quien en aquel entonces fue capturada. En ese momento, ella declaró con orgullo que aunque hubieran sido derrotados, habían luchado con todas sus fuerzas y que no tenía ningún remordimiento. El protagonista rió ligeramente y le agradeció de corazón. Ya fuera en el juego o en la realidad, Oilia seguía siendo la valiente y honorable persona que él conocía. Ella mencionó entonces que si no podía hacer un combate de práctica con él, debía pensar en otra manera de poner a prueba sus habilidades. Él, distraído, le preguntó si había dicho algo, y ella respondió rápidamente que no,
que no era nada. Pero enseguida añadió con convicción que aunque no fueran a combatir, debían concentrarse en su entrenamiento, ya que si seguían así, la noche terminaría por alcanzarlo. El protagonista asintió diciendo que tenía razón. Al día siguiente, ambos se encontraban en la capital imperial. Mientras caminaban por la calle principal, alguien propuso probar un puesto donde servían una bebida llamada frappé, muy popular en la capital imperial. Al escuchar eso, el protagonista no pudo evitar preguntarse por qué existía un frappé en un mundo de estilo europeo medieval, recordando que en su vida anterior solo lo había visto en la televisión. Aún así, dijo que si lo recomendaban tanto, lo probaría al menos una vez. A ojos de los demás, parecía como si Elsa y él estuvieran en una cita. Elsa comentó algo al respecto, mientras el protagonista, distraído por el bullicio de la calle, señaló lo animada que era la capital imperial. Al preguntarle si era su primera vez allí, recordó que en su antiguo cuerpo nunca había salido de los altos estratos sociales y que después de la llegada de Elsa, ambos habían estado demasiado ocupados. Luego preguntó a Elsa si ella había estado allí antes, a lo que ella respondió que la propiedad de su familia se encontraba en las afueras de la capital. El protagonista asintió, y al observar la plaza repleta de puestos de comida, preguntó si acaso había algún festival, ya que todo se veía delicioso. Más tarde, mientras caminaban después de clases, Elsa le preguntó qué le gustaría hacer, pero él se detuvo al notar a dos personas a lo lejos, la princesa Oilia y otro chico. Aunque se preguntó qué estaría ocurriendo, Elsa desvió su atención y él pensó que quizás era un buen momento para tomarse un descanso. De vuelta en el aula, el protagonista reflexionó que aunque las razones de Elsa eran simples, al menos tenían sentido. Cuando alguien le preguntó si planeaba de verdad batirse en duelo con la princesa Oilia, respondió de inmediato que por supuesto que no. Solo por ese día y el siguiente, pidió ayuda a Elsa para evitarla, y así fue como ella lo ayudó a esquivarla durante unos días. Él pensó que al menos por ahora, había logrado evitar el final de asesinato. Sin embargo, desde las sombras alguien lo observaba. Era la princesa Oilia, que se le acercó diciendo que cruzar espadas era la mejor manera de entender a alguien, que esa era la forma auténtica de conocer a un oponente, y por eso quería hacerlo. El protagonista se mostró bastante inseguro, pero entonces ella insistió diciendo que prometía poder satisfacerlo, palabras que iban dirigidas a Elsa. Esta última respondió con sarcasmo, preguntando si ese tipo de bromas eran comunes en el Reino Unido de Brian. El protagonista pensó que combinar a una fanática de la lucha con una potencial asesina era claramente una mala idea. Con firmeza, dijo que Elsa estaba ocupada, por lo que no podía. Sin embargo, Oilia se giró hacia él y le preguntó si él estaba libre, a lo que respondió con evasivas, diciendo que tenía asuntos importantes que atender después de clases. Al final, logró calmarla, aunque ella advirtió que podría hacer otros planes. Aceptó su negativa y se retiró por el momento. El protagonista se preguntaba por qué la princesa Oilia estaba tan obsesionada con pelear contra él, aunque concluyó que probablemente era porque estaba loca por el combate. No obstante, Oilia lo miró fijamente y le reprochó con elegancia que eso había sido bastante grosero, y preguntó si acaso él estaba pensando exactamente eso. Él se apresuró a negarlo, diciendo que por supuesto que no. Ella respondió que su única motivación era enfrentarse a un oponente fuerte, que esa era literalmente toda su lógica. Mientras tanto, de regreso en las calles del Imperio, parecía que la santa también había vuelto a aparecer en su camino. El protagonista se alarmó al pensar que justo acababa de escapar de Oilia y ahora se encontraba con la santa Natalia, preguntándose por qué todo coincidía tan convenientemente. Él, sonriendo, le devolvió el saludo diciendo que sí, que era una coincidencia encontrárselo allí. Mientras hablaba, hacía un gesto y preguntó si acaso él estaba pensando en ella mientras disfrutaba de una bebida en ese puesto. El protagonista la observaba, pensando que la pobre mujer prácticamente lo estaba coqueteando. No obstante, Elsa se interpuso rápidamente entre ellos, anunciando que el príncipe Luig estaba a punto de tomar un frappé con ella. Natalia, levantando una ceja, preguntó si eso era cierto. Elsa confirmó que sí, que le había dicho que los frappés eran realmente buenos. Ante eso, Natalia respondió que ya que estaban allí, también se unirían, y le dijo a Luig que bebieran juntos. El protagonista todavía tenía ciertas dudas sobre las intenciones de Natalia, pero Elsa, con cortesía firme, le hizo notar que considerando que los caballeros Batista y Marco la esperaban detrás, tal vez tenía prisa. Uno de ellos incluso se había retirado apresuradamente. Natalia respondió que sí, pero planteó que la diosa Manurva seguramente se sentiría complacida si el príncipe heredero del imperio y la santa de la iglesia santa fortalecieran sus vínculos. Si ese era el caso,
dijo con una mirada intimidante a sus guardianes, entonces estaba claro que debía tener prioridad. Elsa intervino diciendo que no veía cómo compartir un frappé con el príncipe Luig encajaba con las enseñanzas de Lord Manurba. Natalia replicó que tanto las sacerdotisas del Imperio Valberg como las de la Santa Iglesia de Manurba trabajaban juntas y que si se buscaba la paz entre las naciones del oeste, era natural que una santa buscara estrechar lazos con el futuro emperador. El protagonista pensaba que ella ya hablaba y actuaba con anticipación, considerando la posibilidad de una guerra entre el imperio y las naciones occidentales, por lo que estaba sentando las bases desde antes. Honestamente, no estaba equivocada. Sin embargo, él respondió con humildad que lo sobreestimaba, explicando que aunque era el príncipe heredero del Imperio Valberg, eso no significaba que inevitablemente se convertiría en emperador. Al escuchar esto, se sintió algo angustiado, recordando que en la historia de la rebelión del Orco Feo, sin importar la ruta que se tomara, siempre permanecía como príncipe heredero, y todos los finales llevaban a su ruina. En otras palabras, no existía ningún futuro en el que ascendiera al trono. Elsa, al escuchar esas palabras, frunció el ceño, y él no comprendía del todo la razón. No obstante, ella respondió con naturalidad que debían tomar un frappé, refiriéndose a Natalia con familiaridad y pidiendo 3 frappés como si fuera algo completamente cotidiano. Ante esto, el protagonista la miró con cierta sorpresa y le preguntó si estaba segura de ello, a lo que ella respondió sin dudar que por supuesto, era natural que el futuro emperador, el príncipe Luig, estableciera vínculos políticos con la santa de la Iglesia Sagrada de Manurba. Fue entonces cuando él comprendió cuál era la verdadera intención de Elsa. Ella había acudido a él originalmente con el objetivo de revivir a la familia Hildebrand, y probablemente creía que a menos que él se convirtiera en emperador, ese objetivo nunca se realizaría. Por esa razón, él le aseguró que no debía preocuparse, ya que incluso si nunca llegaba a ascender al trono, juraba que restauraría el honor de su familia. Esa sería su manera de pagarle a Elsa por todo lo que le había dado, por haberle ofrecido una segunda oportunidad en la vida. Sin embargo, Elsa respondió de inmediato que eso no era en absoluto lo que ella quería decir y que más importante aún, debían hacer su pedido. Luego se acercó a él con naturalidad, preguntándole qué elegiría, mientras el dependiente les mostraba las opciones. Al seleccionar uno, el protagonista notó de inmediato que había 2 pajillas en el mismo frappé, lo que le resultó extraño. Por esa razón, preguntó al dependiente si Elsa no debía tener su propio frappé, pero ella respondió tranquilamente que ese frappé estaba hecho para ser compartido entre 2 personas. Natalia, al notar la situación, se ofreció a darle el suyo, pero Elsa amablemente rechazó la oferta. En ese momento, Elsa se dirigió a Luig con una sonrisa, diciéndole que los frappés se disfrutaban mejor cuando aún estaban fríos, invitándolo así a beber juntos. Avergonzados, ambos se acercaron, tomaron una pajilla cada uno y comenzaron a sorber al mismo tiempo. Mientras lo hacían, se miraban mutuamente, visiblemente nerviosos, y la incomodidad era evidente en sus rostros. No obstante, al probar el frappé, ambos se dieron cuenta de lo delicioso que estaba, lo cual se reflejaba en sus ojos. Natalia, por su parte, comentó que el suyo también era delicioso e insistió para que Luig probara un poco. Sin embargo, él rechazó la oferta con una sonrisa, preguntándole si ella quería probar el suyo en cambio. Natalia volvió a insistir, pero él reiteró que estaba bien así. En ese momento, el protagonista pensó, algo inquieto, que quizás Elsa estaba intentando provocar un beso indirecto, por lo que le sugirió que ofreciera el frappé a otra persona. Consideró la posibilidad de Lord Batista, su guardaespaldas, pero Elsa mencionó que él ya estaba satisfecho con su propio frappé. Este detalle hizo que Luig se preguntara en silencio qué estaba tramando Elsa realmente. Mientras tanto, el caballero de ella dijo algo en voz baja, y justo entonces todos se levantaron, indicando que el tiempo se había terminado. Elsa se despidió con cortesía, diciendo que se verían al día siguiente en clase, y mientras los demás se retiraban, Luig no pudo evitar recordar la actitud de su caballero durante el examen de ingreso. No tenía dudas, ese hombre lo detestaba. De este modo, quedaron solo ellos dos. Elsa y Luig permanecieron juntos, se miraron y sonrieron. Aunque él sabía que todo esto era parte de su deber como asistente, no podía evitar sentir que realmente se trataba de una cita. Ella estaba completamente sonrojada mientras él seguía bebiendo el frappé con cierta calma. Una vez terminado, era hora de regresar. Habían entrelazado los brazos, y Elsa, con una sonrisa pícara, le dijo que una cita no terminaba hasta llegar a casa. Él intentó protestar, diciendo que si se demoraban más, interferiría con el entrenamiento nocturno, pero en el fondo, deseaba que Elsa también sintiera que aquello era como una cita.
pensó, con una leve esperanza, que la próxima vez que fueran a la calle principal, podrían volver a tomar otro frappé juntos. Ya había pasado una semana desde entonces, y desde que Oilia comenzó a involucrarse, Elsa se había vuelto mucho más estricta. El entrenamiento de esa mañana había sido brutal y él incluso se había quedado dormido en clase. Por curiosidad, le preguntó cómo podía resistir tan bien, a lo que ella respondió con naturalidad que había estado entrenando desde que era niña. Fue en ese momento que observaron a Sofía y al chico de antes acercándose. Luig, al verlos, notó algo extraño. El hombre que estaba al lado de Sofía le resultaba familiar, lo había visto hablando con Oilia hacía una semana, y dedujo que probablemente le había estado llenando la cabeza con todo tipo de mentiras sobre él. Si podía evitarlo, prefería no cruzarse con Sofía, pero también entendía que si la esquivaba en ese momento sería como admitir la derrota ante una mujer que lo había insultado. Cuando ambos se cruzaron, ella ni siquiera le dirigió la palabra. Mientras el protagonista se alejaba de allí, todavía de buen humor, varios estudiantes nobles aparecieron de pronto bloqueándole el paso. Aunque sabía que no era querido por la mayoría de ellos, aquello ya era demasiado. En ese instante, Elsa sacó sus dagas con calma y dijo con frialdad que le concedieran permiso para eliminar a esas alimañas. El protagonista la contuvo rápidamente, pidiéndole que esperara un momento, y luego alzó la voz para exigirles una explicación, preguntando qué significaba todo eso y si pretendían impedirles almorzar. Los nobles lo miraron con desdén y le dijeron que un orco repulsivo como él no tenía derecho a sentarse en la misma mesa que ellos. Aunque no entendía del todo sus razones, reconocía la lógica detrás de su comportamiento. Era la clásica mentalidad de grupo, un fenómeno en el que la gente se une para atacar sin una causa real, similar a una cacería de brujas en redes sociales, donde se convencen de tener la razón y se vuelven más agresivos ante quienes consideran diferentes. El protagonista no pudo evitar reírse y los llamó patéticos, lo cual generó una respuesta inmediata por parte de los nobles, quienes le preguntaron con rabia qué había dicho. Él se intervino desde las sombras, reafirmando que el príncipe tenía toda la razón, y añadió que insultar a otros desde un lugar seguro, ocultos, no era el comportamiento de verdaderos nobles, sino una cobardía disfrazada de estatus. Fue en ese momento que apareció Oilia, quien tomó al protagonista por el cuello del uniforme y lo acusó de haber mostrado su verdadera cara. Ella afirmó que lo había escuchado con sus propios oídos durante la noche del baile, donde supuestamente había intentado deshonrar o, al menos, humillar a la princesa Sofía, asegurando que una acusación tan horrenda había recaído sobre ella. El protagonista, intentando calmar la situación, explicó que debía tratarse de un error y que no había visto a Sofía desde aquella noche, pero Oilia no quiso escuchar y lo acusó de fingir ignorancia, diciendo que su asistente Thomas aseguró que de no haber intervenido, quien sabía lo que podría haber ocurrido. Al recordar al hombre que había visto hablando con ella la semana anterior, el protagonista comprendió que todo había sido una trampa planeada de antemano para incriminarlo. Afirmó que ni siquiera conocía a ningún Thomas, pero Oilia, haciendo caso omiso, expresó su decepción al decir que pensaba que él era distinto de los rumores, aunque claramente se había equivocado. El protagonista, visiblemente alterado, juró que no había hecho nada de lo que se le acusaba, y declaró que además, esa noche había estado con Elsa hasta la mañana siguiente. A pesar de ello, los murmullos entre la multitud no se detuvieron, muchos afirmaban que lo sabían, que Elsa no era más que el juguete de un orco. Incapaz de contenerse más, el protagonista gritó con toda su fuerza que jamás había puesto un dedo encima de Elsa. Oilia, sin mostrar señales de duda, dijo entonces que decidiría por sí misma si él mentía, y lo haría con su espada. El protagonista pensó que esa heroína impulsiva había perdido la razón, e intentó razonar con ella recordándole que conocía su dominio con la espada dual y que un duelo 1 a 1 no sería justo, pero Oilia respondió con frialdad que si le faltaba confianza, podía traer a alguien más, que un combate 2 contra 1 le parecía perfectamente aceptable. Luego miró a Elsa y dijo que si se negaba a luchar, su culpa quedaría demostrada. Las palabras provocaron una furia incontrolable en el protagonista. Aunque Elsa intentó detenerlo, él la apartó suavemente y declaró que aceptaba el desafío, que él, no solo aceptaba el duelo, sino que por el insulto recibido, exigiría una disculpa incluso si tenía que obtenerla con sangre. Todo indicaba que el conflicto había alcanzado su punto más alto. En su mente repetía que aceptaba el desafío y que lograría que ella se disculpara, sin importar el precio. Oilia respondió con una simple declaración: lo esperaría en el campo de entrenamiento después de clases.
Finalmente, había llegado el momento. El protagonista se preparaba para desenvainar su arma, una espada única, creada por encargo especial usando todos los privilegios del príncipe heredero, su arma personal, la espada gemela Sakura. Elsa lo llamó con urgencia, pero él se detuvo solo para decirle que no aceptaría una exigencia tan absurda de otra manera, que no permitiría que su honor quedara manchado y que no tenía intención de perder contra la princesa Oilia. Le dijo con seguridad que ganarían juntos, y luego con tono más personal, le pidió conversar sobre algo importante. Cuando llegaron al campo de entrenamiento, Oilia los recibió con cierta burla, reconociendo que al menos él no había huido, y preguntando qué significaba la presencia de tanta gente. El protagonista pensó, con fastidio, que quizás toda la academia estaba allí solo para verlo ser derrotado por ella. Oilia observó sus espadas y comentó que no estaban nada mal, que se notaba su habilidad. Luig respondió con seguridad que por supuesto, era así. Ella replicó con una sonrisa desafiante, cuestionando si realmente creía que alguien que vivía para la batalla no lo notaría. Luig desvió la mirada hacia Elsa, quien le pidió con preocupación que no se exigiera demasiado, mientras Oilia lo llamaba a enfrentarse sin más demora. Luig estaba completamente preparado, y con esa declaración, Oilia lanzó su primer ataque, una ofensiva feroz y desbordante. A pesar de que la fuerza de ese embate era comparable a la de una bestia salvaje, Luig logró bloquear el golpe, aunque fue empujado hacia atrás por la violencia del impacto. En su interior, reconoció la brutalidad del poder que acababa de enfrentar. Oilia, riendo sorprendida, pensó que era increíble que Luig hubiera bloqueado un golpe que contenía toda su fuerza. Luig, aún conmocionado, admitió que él mismo estaba sorprendido por haberlo logrado. Su espalda estaba rígida por el miedo, sus manos temblaban y seguían entumecidas por el impacto anterior, pero no tuvo tiempo para recuperarse. Oilia ya había lanzado su segundo ataque aún más potente. Aún así, Luig consiguió resistir de nuevo, bloqueando el golpe como pudo, mientras pensaba que ella blandía su arma como si fuera una ramita.